Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales de química. Vamos a iniciar la clase número 4 hablando de las propiedades de la tabla periódica, ¿sí? La intención sería poder grabar una serie de 3 videos de no más de 10, 12 minutos, ¿sí? Para que sea simple de ver. En el primero vamos a hablar sobre un poco de historia de la tabla periódica. Supongo que capaz estarían alguna curso de ingreso, si no, igual está bueno para refrescar un poco. La segunda sección va a hablar, el segundo video va a ser para tratar las propiedades periódicas de la tabla. Y la tercera sección va a ser para poder hablar de las propiedades de los elementos con el fin de poder estar listos para poder hacer lo que serían las actividades prácticas que van a estar disponibles en el aula virtual. Junto a estos videos, yo voy a levantar un PDF que posee 10 ejercicios para resolver y practicar sobre las propiedades periódicas, y en estos días estaré levantando un cuestionario para que esos ejercicios que estuvieron desarrollando puedan responderlos en un cuestionario en el aula virtual. Así que no van a tener que levantar un PDF, sino que van a tener que completar el cuestionario. Es más fácil también para mí para poder corregir los resultados. Estoy tratando de resolver y comprobar los trabajos prácticos que me han entregado previamente, así que pido paciencia y tranquilidad. No me olvido, se consideran para sus notas, así que no se preocupen, que lentamente iré corrigiendo a medida que vaya desocupándome de todas las actividades también que estoy teniendo. Bueno, sin más vueltas, vamos a empezar a hablar un poco de cómo surge este asunto de la tabla periódica. Sí, porque a pesar de ser un instrumento tan común, tan utilizado por nosotros, vamos a utilizarlo muchísimo. Es algo que envuelve la vida de la gente que trabaja en los laboratorios y de los propios ingenieros y trabajadores de lo que sería la química. Nosotros conocemos la famosa tabla periódica y la hemos utilizado muchísimas veces en la secundaria. Y la hemos visto siempre con esa forma tan ordenada, con toda la información que corresponde, tan común, tan corriente, pero no surgió plenamente de esa forma. O sea, yo creo que ustedes igual se habrán dado cuenta que no, una estructura, una herramienta tan amplia, tan llena de conocimiento, con tanta información, no surge de un día para el otro. Pero no, tampoco no tiene un surgimiento que sea tal como se la dio, se la estructuró inicialmente de esa manera, sino que fueron una serie de intentos y avances, invenciones que fueron surgiendo a medida que fueron pasando los siglos. Desde el gran descubrimiento del átomo, o en realidad no el descubrimiento del átomo, sino más bien desde la gran teoría molecular en la que Dalton nos desarrollaba los principios básicos de un átomo y cómo se comportaba, empezamos a adquirir y acumular cada vez más conocimientos sobre los elementos. Empezamos a hacer experiencias, experimentos, viendo las propiedades. En 1800, y recuerden que en 1808 aproximadamente Dalton postuló la teoría atómica moderna. En 1820 Proust pudo calcular por primera vez el peso atómico del hidrógeno, que había sido y es uno de los elementos de la tabla periódica, por ser en primero el más chico, el que tiene un solo protón y un solo electrón, es el que tiene más estudios hechos. Y se lo utilizó para hacer muchos modelos. Y dentro de esos modelos está como base el del peso atómico. Entonces, una vez que yo puedo empezar a pesar algo, yo puedo darle sentido a lo que estoy estudiando. ¿A qué me refiero? Hasta que el momento en el que nosotros pudimos pesar un átomo, nosotros solo exponíamos teorías sobre las propiedades. Tal elemento tiene tal temperatura de fusión, tal temperatura de ebullición,
tiene tal estructura externa, mucho de lo físico, pero no podíamos clasificarlos a los elementos, más porque muchos se parecen entre sí. Muchos elementos metálicos, por ejemplo, muchos metales, cobre, oro, plata, hierro, tienen propiedades muy similares. Son metales, todos tienen una estructura que vamos a ver posteriormente. Y por lo tanto, ¿cómo clasifico algo si me parece a simple vista todo igual? Entonces, a medida que yo puedo desarrollar el peso atómico y puedo empezar a calcular los pesos de los distintos elementos que eran conocidos hasta una época, yo al fin pude dar sentido a una experimentación y un intento de clasificar esto. ¿Sí? Hay que acordar, la tabla periódica tiene hasta ahora 118 elementos descubiertos, de los cuales aproximadamente unos 20 son artificiales creados por el hombre, y el resto se encuentran en algunas proporciones mayores o menores dentro de lo que es la Tierra. Pero en aquella época, en el 1800, no eran más de 20, 30 los elementos descubiertos o pseudo descubiertos, porque muchos de esos elementos después se dieron cuenta de que en realidad eran compuestos conformados por elementos más pequeños. ¿Sí? Pero bueno, acuérdense que estamos todavía en épocas de teoría únicamente teoría de Dalton. Thomson vino cerca de fines del 1800, así que no hay mucho avance desde ese punto de vista. Pero bueno, para no dar muchas vueltas, ¿a qué nos venimos refiriendo con esta tabla y con esta historia? ¿Sí? La tabla periódica se guía y se forma bajo una ley que surgió a fines de 1800 y que después se comprobó y se super comprobó que se mantenía. Y fue la que guió no el descubrimiento, porque acá todavía no se descubrió, sino que elaboró la construcción de este mecanismo de clasificación de los elementos, que es la ley periódica. La ley periódica me expresa a mí que los elementos siguen una estructura más o menos regular con respecto a sus propiedades físicas y químicas. Eso significa que los elementos yo los podría clasificar considerando sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Las propiedades físicas como las que ya conocemos, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, y las químicas que sería con quienes reaccionan, si son metales o no metales, si conforman o forman óxidos o forman ácidos. ¿Sí? Y teniendo en cuenta lo descubierto en 1820 por Traub, que es el peso atómico, yo podría clasificar a los elementos de la tabla periódica según su peso atómico. Ahí gana un poco de credibilidad y de sentido la clasificación de los elementos. Porque como les dije, muchos elementos tienen propiedades similares. ¿Cómo los clasifico? Y bueno, ahora sí, si yo puedo diferenciar un elemento del otro según su peso atómico, yo podría buscar un esbozo de clasificación. Entonces, ¿cómo surge esto? Surge en 1862, muy a finales de 1800, por Alexander Champ-Courtois, que nos fabrica un sistema que se denomina tornillo telúrico. ¿Sí? Para ir simple, podemos ver la imagen. ¿Qué hace? Él ordenó los elementos químicos en función a su peso atómico, del más ligero al más pesado, de los que se conocían obviamente, en una curva helicoidal, o sea, en un cilindro, en un giro de cilindro y de hélice, que movía un cilindro y estaba dividido en 16 partes. Estaba tan bien armado que si uno trazaba una línea vertical tomando en cuenta un elemento, en la misma línea vertical quedaban todos los elementos que tenían las mismas propiedades o las mismas particularidades. Bastante acertado, poco práctico para usar. Recuerden que es un tornillo, o sea, es un cilindro que alrededor tendría los elementos posicionados según sus pesos. Para hacer un trabajo de laboratorio está bien como un sistema de ordenamiento porque me da una idea de cómo se podrían agrupar los elementos, pero es complicado, ¿sabe? Entonces, fue uno de los primeros acercamientos, sí, pero no duró demasiado debido a la complejidad del sistema para poder utilizarse. ¿Quién vino después? 2 años más tarde, vino
otro científico, John Newland, ¿sí? Que fue un gran pensador, fue un inglés, ¿sí? Que descubrió que cada 8 elementos, más o menos, las propiedades químicas y físicas se volvían a repetir, ¿sí? Descubrió lo que se conoce como ley de las octavas, que mucho más adelante Lewis la adoptó a esa misma ley y habló de la ley del octeto, ¿sí? Que la última orbital de la configuración electrónica de los elementos se llena con 8 electrones. Capaz la escucharon, algunos capaz la recuerdan, otros. Ya lo hablaremos también en su momento cuando lleguemos. ¿Sí? Pero acá lo tenemos a Newland, que fue un precursor y habló de estos detalles. ¿Cuál fue el problema? El problema era que él planteó una tabla plana en líneas y columnas que era mucho más amigable a la vista y que hacía que fuera mucho más fácil estudiar. El problema fue que parecía que los elementos, en vez de guiarse por una lógica como un peso atómico, a pesar de que lo había tomado en cuenta, parecía como que fue bastante arbitrario el ordenamiento, salió con este asunto de que cada 8 elementos se repetían nuevamente las propiedades. Entonces, tristemente fue bastante desprestigiado y por ende su ley de las octavas fue prácticamente tomado como un chiste, como una broma de mal gusto y dejada de lado. Como digo, mucho más tiempo después se comprobó que sí, esa particularidad de cada 8 elementos se vuelven a repetir las propiedades físicas y químicas, se mantiene y se comprueba mucho más adelante. El problema está que esta característica de repetir las propiedades cada 8 elementos solo se cumple en los primeros 20 elementos de la tabla periódica. Después, los elementos posteriores siguen aproximadamente la misma ley, pero tienen variaciones muy groseras en muchos ámbitos que hace que para algunos científicos no tenga valor este tema. ¿Sí? Después, ¿quién vino? Vino lo que sería 3 años más tarde, nuestro querido químico, profesor ruso, Dmitry Mendeleev, que fue el que estableció no solo la famosa ley periódica, como decía, que establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos se repiten sistemáticamente a medida que aumenta el peso atómico, sino que distribuyó la tabla periódica en una estructura de columnas y filas según el peso atómico y según sus propiedades químicas, cómo reaccionan químicamente los elementos. Obviamente, dijimos, la tabla periódica actual tiene 118 elementos. Para el momento en el que Mendeleev creó este modelo de tabla periódica, no se había descubierto a nivel mundial más allá de 30 elementos. ¿Por qué tuvo tanta validez? ¿Por qué tuvo tanto impacto esta tabla periódica? Porque Mendeleev fue una persona muy inteligente. Era un profesor. Él planteó un sistema que pudiera ser fácil de utilizar por los alumnos para dar química, clases. O sea, no lo pensó más allá de poder utilizar para poder enseñar mejor. Obviamente no tiene muchísimos beneficios, sino que también él planteó que aquellos espacios que no cerraban porque no estaban todos los elementos descubiertos, no era que él trataba de acomodar los elementos a su diseño de tabla periódica y que quedaran sí o sí uno tras del otro, sino que él planteó que aquellos espacios vacíos correspondían a elementos que no se habían descubierto aún. O sea, fue un visionario desde el punto de vista de que pensó y predijo que aquellos números o aquellos espacios de su tabla periódica que no tenían un individuo que los ocupara correspondía a elementos que no habían sido descubiertos todavía. Y es más,
predijo no solo los pesos atómicos que tendrían que tener teóricamente, sino las propiedades que ese elemento que tendría que estar ocupando un espacio vacío debería tener. Cosa que cuando esos elementos fueron paulatinamente descubiertos, calzaban perfectamente en esos espacios que Mendeleev había predicho que entraría. Entonces, podemos ver que la tabla periódica surge y se crea en un contexto, primero de poder ordenar los elementos y después, como vemos con Mendeleev, en un proceso de poder darle sentido a lo que nosotros estamos utilizando, porque, valga la redundancia, es un instrumento y una herramienta para estudiar. Obviamente, con el paso de los años y de los siglos después de Mendeleev, la tabla se fue perfeccionando, se fueron agregando las teorías atómicas que hablaban de los radios atómicos, que hablábamos de la presencia de los protones, de los neutrones, de los electrones, hablamos de la configuración electrónica que se terminó de gestionar junto con las ecuaciones de Schrödinger y los números cuánticos, y todo eso fue paulatinamente ocupando su lugar en la tabla periódica que tanto conocemos y que vamos a utilizar de ahora en adelante hasta que termine el año, durante el resto de su carrera, y para los que les siga gustando y les siga interesando durante el resto de sus días, Dios mediante. Bueno, me pasé de los 10 minutos. ¿Sí? Hasta acá este videito, para hacer un pantallazo así, expreso sobre la historia de la tabla periódica para ubicarnos en el contexto. En el siguiente video vamos a ver cómo son las propiedades de la tabla periódica y cómo se adaptan a este ordenamiento que se le ha dado con los años. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.